en derechos humanos me ha dado la oportunidad de participar en sesiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o también en varias instancias del Sistema Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, exámenes ante órganos de tratados, examen periódico universal o la oportunidad magnífica el año pasado, el 5 de julio de 2019, con la alta comisionada en estar ante el Consejo de Derechos Humanos como una voz de sociedad civil presentando un informe sobre la situación nacional. Hemos podido trabajando organizaciones nacionales e internacionales con mis colegas a quienes respeto muchísimo y de quienes he aprendido mucho en, por ejemplo, lograr que se hagan informes de fondo, que se haya nombrado esta misión de determinación de hechos en el terreno, que está haciendo en este momento su labor sobre detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles. Son hechos realmente muy graves que han ocurrido en el país y que no deben de ninguna manera quedar invisibles. Así que es mucho lo que podemos hacer, mucho el trabajo que hay que levantar de documentación para presentarlo, y también de nuevo creo que es una gran oportunidad para, como organizaciones de sociedad civil del movimiento de derechos humanos, trabajar nacional e internacionalmente. Para nosotros ha sido muy importante todo el proceso de documentación a nivel nacional de todas las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela e informar constantemente a los organismos, a los procedimientos especiales, a los comités de lo que está ocurriendo en Venezuela. También sustentar y documentar casos para que también puedan conocer peticiones individuales de violaciones a los derechos humanos. Para nosotros un gran logro ha sido el poder el año pasado tener la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la misión de determinación de los hechos, que ha hecho la diferencia y esperamos que la siga haciendo en la investigación de las grandes violaciones a los derechos humanos. El próximo mes de septiembre vamos a tener el primer reporte de esa misión y esperamos que contribuya a la solución de la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, pero especialmente para la justicia y determinación de los responsables. Esto para nosotros es un orgullo y es muy importante seguir acudiendo a estos organismos internacionales para proteger a las víctimas y también para hacer justicia para los familiares. Lo más importante ha sido que este tema de los niños, niñas, adolescentes hospitalizados con patologías crónicas y las mujeres cuidadoras se ha reflejado en los informes del año 2018, en el informe del año 2019, que nos hayamos podido reunir con la señora Bachelet en una reunión especial con las víctimas, y que toda esta información pues haya sido no solamente documentada, sino que también haya salido pues en los informes de la oficina. El sistema de Naciones Unidas es otro de los mecanismos que tienen las víctimas para poder acudir en búsqueda de justicia. Uno de esos mecanismos es el Comité de Derechos Humanos, al cual se pueden llevar casos vinculados al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, casos de desapariciones forzadas, de tortura, de maltrato. Pero también tenemos el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, que tiene que ver con detenciones realizadas de manera arbitraria por organismos de seguridad del Estado.
Tenemos el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura para llevar casos de tortura, de malos tratos que puedan ser procesados por el Comité contra la Tortura. Igualmente tenemos un organismo que monitorea la situación de derechos humanos, que es el Consejo de Derechos Humanos a través de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, quien presenta informes periódicos sobre la situación de los derechos en el mundo, y en los últimos años ha presentado informes sobre la situación de Venezuela. Todos son mecanismos disponibles que debemos usar, conocer, y como digo, son instancias que nos pueden servir para obtener justicia. Me corresponde conversar contigo acerca del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, un apéndice dentro del complejo entramado de sistemas internacionales de protección de derechos humanos, los cuales se desenvuelven en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Antes de conversar sobre las Naciones Unidas y este sistema de protección, quiero ratificar la importancia de los sistemas internacionales de protección en materia de derechos humanos como una forma por parte de la comunidad internacional de rectificar aquellos errores cometidos no solo en el marco de la Segunda Guerra Mundial, sino también en otros periodos de nuestra historia como humanidad que han sido oscuros y donde la dignidad humana ha sido pulverizada. Las Naciones Unidas entonces se crean en el año 1945 a través de la Carta de las Naciones Unidas, y con esta creación de esta organización se entiende una implosión en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. En la actualidad, esta organización cuenta con un robusto sistema de protección de derechos humanos, aun cuando debo mencionar que existen muchas cosas por mejorar en aras de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en los estados partes de esta organización y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Pero les decía entonces que existe un sistema robusto, el cual está conformado principalmente por un conjunto de órganos tratados. En la actualidad existen 10 órganos tratados relativos a 9 pactos o tratados internacionales en materia de derechos humanos celebrados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Estos órganos tratados son conformados por expertos independientes en el ejercicio de sus funciones que justamente se encargan de monitorear el cumplimiento efectivo de las obligaciones de los estados en el marco de los tratados suscritos y ratificados por ellos. Así, puedo citar como un ejemplo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano tratado encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los estados que suscribieron y ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. También nosotros podemos conversar de otras instituciones que conforman este Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, diferentes a estos órganos tratados. Podemos hablar del Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano político conformado por 47 estados miembros, cuyo mandato también es promover y proteger los derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas. Podemos hablar, por ejemplo, de la institución del examen periódico universal, que es un mecanismo de carácter, digamos, político, donde participan los estados y donde son los propios estados quienes evalúan a sus pares en el marco de las Naciones Unidas y efectúan recomendaciones para alcanzar el efectivo respeto de los derechos humanos. También podemos mencionar, por ejemplo, los procedimientos especiales, los cuales están conformados por grupos de trabajo, expertos independientes o relatorías especiales, las cuales además son creadas por el Consejo de Derechos Humanos, pero que también puedo asegurar que están conformadas por expertos que en principio son independientes y cuyo mandato se orienta a garantizar y monitorear el respeto de los derechos que le han sido encomendados. Así, por ejemplo, puedo mencionar a la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, cuyo mandato es verificar y monitorear la situación de la libertad de expresión dentro de la jurisdicción de los estados parte de las Naciones Unidas. Pero también podemos mencionar en el marco de este Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual fue creada por la intención de fungir como un vaso articulador entre
los distintos mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas y la cual además tiene por finalidad monitorear la situación de los derechos humanos en los distintos estados que hacen parte de las Naciones Unidas. Con estos mecanismos que he mencionado, podemos entonces entender el complejo sistema de las Naciones Unidas para la protección y promoción de los derechos humanos, el cual además, puedo ratificar, constituye un pilar fundamental en el respeto, la promoción y la búsqueda de la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos en el mundo. Hecho uso del Sistema Universal de Derechos Humanos y sus diferentes mecanismos. Puedo mencionar el examen periódico universal, donde presentamos informes y fuimos también personalmente a defender ese informe. Yo creo que el principal reto de los defensores de derechos humanos para utilizar ambos mecanismos consiste en prepararse, formarse y conocer muy bien y emplear inteligentemente las estrategias para que ese trabajo de incidencia sea efectivo. Y sí considero que es de suma importancia que las organizaciones de la sociedad civil presentemos y hagamos uso eficiente de estos mecanismos, porque los países, los estados se comprometen a defender y promover los derechos humanos a través de los pactos y acuerdos que firman, y es nuestra responsabilidad denunciar cuando los estados están incumpliendo estos compromisos adquiridos. Digamos, el reto más importante en muchos casos de participar en alguno de los comités o en el examen periódico universal es adaptarse a la metodología, a los tiempos, estar muy pendiente de los lapsos en los que se hacen las peticiones, adaptar toda una información que tú tienes, que a veces es mucha, pero que debes adaptarla a 5 o 6 cuartillas. Eso es un gran reto, al igual que poder ir a asistir a estas reuniones. En muchos casos para nosotros los venezolanos es muy complicado. Lo gratificante, bueno, poder saber que, por ejemplo, en el examen periódico universal los estados hicieron preguntas al Estado venezolano basado en la información que nosotros suministramos. Eso es gratificante, poder saber que tu trabajo pues es reconocido, es visibilizado por otros estados y a su vez es digamos, escrutado el Estado venezolano con respecto a la información que nosotros enviamos. Hemos tenido la palabra ante el Consejo para expresar las críticas que la sociedad civil venezolana ha tenido sobre el informe que el relator especial de Naciones Unidas, el señor de Zayas, sobre el caso de Ecuador y Venezuela, presentó, y que de acuerdo con nuestro parecer no cumplía con los parámetros mínimos de independencia, imparcialidad y neutralidad, y que por el contrario pues era un documento sesgado a favor del gobierno venezolano, que no reflejaba la realidad ni de Venezuela ni de Ecuador. Finalmente también hemos participado en el esfuerzo conjunto de muchísimas otras organizaciones que terminó con la aprobación de la resolución que en septiembre del año 2018 declaró que Venezuela tenía una emergencia humanitaria y que le daba un mandato a la entonces recién electa alta comisionada para los derechos humanos para que presentase informes sobre el caso venezolano, y que, como sabemos, ha tenido un impacto importantísimo en la opinión pública internacional. El reto es precisamente conocer cómo funciona ese organismo, el reto es continuar, el reto no es quedarse en una sola actuación, el reto es el mantener la actividad, que es lo más difícil porque tenemos muchas limitaciones materiales, pero hay que continuar, y la importancia de esto es que en Naciones Unidas se tiene la agenda de la comunidad internacional. No creamos que porque Venezuela es una situación terrible, la comunidad internacional está obligada a escucharnos. Hay casos mucho peores de los cuales la comunidad internacional no habla. Por eso el trabajo ante Naciones Unidas es tan importante, para que las víctimas tengan quien hable por ellas, y las víctimas sobre todo tengan a quien los escuche. Haber participado en el 2014 frente a las sesiones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, o en el 2015 en las sesiones del Comité de Derechos Civiles y Políticos, luego de presentar informes alternativos en estos dos, o inclusive en el 2016 frente al segundo ciclo del examen periódico universal, el EPU, han sido unas experiencias
sumamente interesantes. Sobre todo han representado la oportunidad de hacer visibles violaciones de derechos humanos que hasta entonces eran invisibles.